días, mi nombre es Gastón Guamán, soy kinesiólogo, terapista ventilatorio. En la instancia de hoy vamos a tener la opción de poder hacer una cápsula que haga referencia al manejo inicial del paciente pediátrico en un ventilador mecánico de tipo de transporte que da soporte invasivo y sacar algunos detalles que son, creo, necesarios para el mejor manejo del paciente y también del equipo. Una de las cosas importantes previo a poder tomar algún tipo de decisión respecto a la terapia ventilatoria que nosotros les vamos a entregar, hay que tomar decisiones que son en relación a los insumos correctos a utilizar en el paciente pediátrico. Esto hace referencia a varias cosas. Una de ellas, las más importantes, son la toma de decisión en relación al uso de los circuitos adulto-pediátricos, que son circuitos de una rama, en donde la distancia que existe entre la conexión del paciente en el tubo endotraqueal y la válvula exhalatoria es prolongada, en donde nosotros podríamos suponer y pensar de que el espacio muerto que se le está entregando al paciente pediátrico es demasiado grande en relación a los volúmenes corrientes que él moviliza. Por lo tanto, es una toma de decisión importante a considerar. También tenemos la posibilidad de contar con otro tipo de circuito. Ese quizás sería el circuito más adecuado, sobre todo para los pacientes pediátricos lactantes menores de 1 año, en donde es el circuito neonatal, que consta de un circuito de 2 ramas, en donde el punto de diferenciación entre la fase inhalatoria y exhalatoria se encuentra al inicio. Por lo tanto, el espacio muerto es bastante menor y eso también conlleva que el paciente probablemente tenga menos atrapamiento a ello. ¿Okay? Es un circuito que está destinado para todos los pacientes en los cuales van a movilizar aproximadamente entre 5 ml de volumen corriente inicial hasta los 100 ml de volumen corriente. No está hecho para volúmenes corrientes más altos porque la resistencia a vencer por parte del circuito es muy alta para el ventilador. Y además el circuito, el sensor de flujo, también un sensor de flujo pediátrico neonatal, está hecho para volúmenes corrientes bajos, producto del lumen interno que tiene, que es bastante más pequeño que el adulto. ¿Okay? Por lo tanto, en resumidas cuentas, la toma de decisión respecto al uso de un circuito adulto, pediátrico o uno neonatal va en directa relación con el volumen corriente a administrar. Si son volúmenes corrientes menores a 100 ml de volumen corriente, se sugiere la utilización de un circuito neonatal. Si es que son volúmenes corrientes mayores a 100 ml, se considera la necesidad de la utilización de un circuito adulto pediátrico. Otra cosa a considerar frente a la administración y previa a la conexión del paciente a la ventilación mecánica es la forma como nosotros vamos a entregar la humidificación. Ustedes saben que la humidificación en el paciente pediátrico se vuelve muy relevante, es una vía mucho más hiperreactiva que el paciente adulto. Por lo tanto, tenemos posibilidades de entregar humidificación activa a través de los humidificadores de burbuja como el que tiene la CENAF, pero también podemos entregar a través de dispositivos de humidificación pasiva. Son estos dos. Acá podemos ver una gran diferencia entre un humidificador adulto y un humidificador pediátrico neonatal, en donde la gran importancia cae en el circuito en donde se genera la humidificación, que es esta cámara en donde se encuentra este papel rugoso. La diferencia que hay entre este y este son más de 10 ml de volumen corriente, en el cual un paciente que moviliza aproximadamente 25 a 30 ml son mucho espacio muerto y mucha cantidad de aire atrapado. Por lo tanto, si necesitamos instalar una humidificación que sea de tipo pasiva en un paciente pediátrico, considerar siempre un humidificador pediátrico de menor cantidad de volumen de espacio muerto. ¿Okay? Ahora vamos a proceder a una fase en donde nosotros debemos dar inicio a la ventilación mecánica. Para poder dar inicio a la ventilación mecánica, claramente tenemos que dar inicio también al ventilador. El ventilador mecánico cuenta la cara principal con la pantalla, la salida de la rama inspiratoria, la adaptación de los sensores del flujo y la válvula exhalatoria y el botón de seteo de apagado de la alarma y de inicio de la ventilación. Entonces nosotros cuando queremos comenzarla, prendemos el equipo. El equipo es un equipo que tiene una turbina que es la encargada de entregar el aire hacia el paciente, en general el flujo inspiratorio. ¿Okay? Eso es importante saber si es que una turbina o qué tipo de forma entrega el flujo, ya que la turbina, si es que por ejemplo existe bajos niveles de energía o se están acabando las pilas o no tenemos una fuente confiable de electricidad, puede ser que la turbina entregue un flujo más lento o un volumen inspirado menor al que nosotros hemos programado.
Entonces hay que tener en consideración que si tú programaste 450 ml al paciente adulto y luego vas a revisar y tienes un bajo volumen corriente entregado, puede significar o que te esté fugando o que tu turbina también puede ser que esté fallando. El TD100 es un ventilador mecánico que puede entregar ventilación mecánica no invasiva e invasiva. En este caso, al momento de iniciar la ventilación, nosotros debemos prender el equipo y nuestra primera pantalla nos va a dar la posibilidad de seleccionar algunas cosas. Primero que todo, debemos de seleccionar de qué tipo de paciente es el que vamos a ventilar. Si decimos ventilar un paciente neonato, un paciente pediátrico o un paciente adulto. En este caso, recordar que el circuito neonatal sirve desde los 100 ml hacia abajo, hasta los 5 ml. Por lo tanto, si nosotros decidimos ventilar a un paciente que no necesariamente es neonato, pero que moviliza aproximadamente 50 ml de volumen corriente, se sugiere utilizar un circuito neonatal. Es para eso que nosotros cliqueamos. Una vez seleccionado el tipo de paciente, ya sea neonato, pediátrico o adulto, se selecciona el tipo de circuito. El tipo de circuito que manejamos en el hospital regional y probablemente en otros establecimientos de la red sea el neonatal desechable, que es el primero, el 211, y el tercero, adulto, el 811. Puede haber alguna variación, pero esos son generalmente los que van a llegar. En este caso vamos a seleccionar un paciente neonatal. Ok. Y continuamos. Eso hasta ahí. El menú de herramientas, lo primero que hay que hacer es ir a la calibración de oxígeno, sin haber conectado ningún circuito todavía. Entonces, ahí podemos hacer una pausa. Sí, sigue, continúa. Conectamos. Debería. Una vez conectado el cable de oxígeno, vamos a calibración de oxígeno. Hay que seguir las instrucciones, pero básicamente es conectar el tubo de oxígeno, desconectar el circuito y pulsar el botón arranque. Esta prueba debiera durar no más allá de 3 minutos. Algunas consideraciones dentro de esta prueba puede ser que arroje error por 3 situaciones principalmente. Una, que el tanque de oxígeno no tenga o no levante lo suficiente o no esté debidamente llenado. Segundo, que la llave no esté abierta correctamente. Y tercero, que el flujómetro no esté a los 15 litros que debería estar. Se considera necesario un flujómetro adulto con un máximo de 15 litros, no el pediátrico. La prueba de calibración de oxígeno pasó, por lo tanto cerramos y tenemos la segunda prueba necesaria, que es muy importante, que es la prueba de fuga. Esta es la prueba de fuga de circuito. Entonces, una vez seleccionado el circuito, hacemos la conexión al ventilador. Conectamos el sensor de flujo y yo voy a explicar dónde se conecta en el extremo más proximal al paciente. Las otras conexiones entran a presión con la silicona. Bueno, continuando con las pruebas, la segunda que hay que realizar es la prueba de fugas del circuito. Esta detecta la indemnidad del circuito y la estanqueidad del circuito a través de alguna fuga que haya o el circuito defectuoso. Algunas cosas que podrían pasar en esta prueba es que esta tapa roja, que corresponde a una línea de capnografía que no contamos en este minuto, esté fuera, por lo tanto el circuito no esté sellado y fugue por ahí. Y lo otro no es hacer un correcto sellado en el extremo que va a aproximar al paciente. Este se realiza con un guante estéril y se puede cubrir de dos maneras: con el dedo primero o con el talón de la mano, lo que quede más cómodo. Se presiona, te aseguras que no vaya a fugar por acá y vas a pruebas de fuga. Y como este circuito es neonatal, seleccionamos prueba de circuito neonatal. Además de la prueba de fugas, está la medida de compliance, la cual va a medir la distensibilidad del circuito y va a
garantizar que el equipo proporcione el volumen corriente que uno tiene programado, compensando ese determinado valor. Y la medición de resistencia, la cual hay que seguir las indicaciones que da el ventilador, pero básicamente va a medir la resistencia de los flujos, de los distintos flujos que uno programa en el ventilador, y lo que va a pedir es ocluir un extremo, que es el inspiratorio, y segundo, el extremo expiratorio. Una vez realizado las pruebas antes mencionadas, volvemos al menú inicial y ya podemos ir a programar en la pestaña parámetros el modo que vamos a ventilar y los parámetros correspondientes a cada modo. Para iniciar la ventilación, arrancar ventilación, y se confirma arrancar ventilación. Lo mismo para suspender, va a haber el mismo botón para detener, va a decir detener ventilación.